Hola, hola muchachos, nuevamente por acá. Ahora estamos con la unidad número 5, el Poder Judicial. Bienvenidos hasta el momento. Edisbel, Fanny, Andrea, Gutiérrez, Frangelis, Jorge, Dairín, Moisés, Yosedic, María Romero, Giuliani y Jonathan. Frangeli también se está uniendo en este momento y a todos los que se vayan uniendo a partir de este momento, bienvenidos. Asdreilis también. Ya sin más preámbulos, vamos a dar entonces inicio para hacerlo lo más corto posible porque el anterior duró 1 hora 55 minutos la conexión. Espero que esta no dure tanto para poder subirlo cuando tenga electricidad lo más rápido y posible a YouTube para poder compartirlo a través del aula virtual. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el Poder Judicial del Poder Público venezolano. Este no es otro que uno de los 5 poderes, otros 5 poderes del Poder Público Nacional. Recordamos nuevamente, poder ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral. Este vendría a ser, ya vimos el ejecutivo y el legislativo, el judicial es el tercero y el ciudadano y el electoral es la unidad número 6 y es nuestra última unidad para pasar entonces a las evaluaciones de este último grupo de temas, de temario del programa de la asignatura. Comenzamos pues por señalar que el Poder Judicial no tiene otra función sino administrar la justicia en nombre de la sociedad o en la sociedad, dentro de la sociedad. Administra la justicia a través de qué? A través de los tribunales de la República. Estos tribunales tienen que tener en cuenta que están diseminados por todo el territorio nacional, bien sea a nivel municipal o a nivel estatal. No en todos los municipios vamos a encontrar tribunales. Hay municipios muy determinados o entidades territoriales municipales muy determinados donde hay tribunales de municipio. No en todos los hay y donde existen por lo general tienen facultades de carácter civil. Sin embargo, hay tribunales municipales de carácter penal, pero no es como lo más común que vayamos a ver o a encontrar. Aquí vuelvo a hacer énfasis en el caso de Diego Ibarra, del municipio de Diego Ibarra del estado Carabobo, que lo conocemos como Mariara. Ese municipio cuenta tanto con tribunal de municipio, es decir, el municipio en materia civil, y cuenta con tribunal de municipio en materia penal, un municipio absolutamente privilegiado en este sentido. Y no solo eso, también cuenta con la figura del Ministerio Público, que es uno de los órganos del poder ciudadano y que lo tocamos incluso este tema en el cafecito de la unidad 6 que versa sobre el poder ciudadano, que uno de los órganos del poder ciudadano es precisamente la Fiscalía del Ministerio Público o la Fiscalía General de la República o el Ministerio Público, como le quieran llamar, siempre es la misma figura. Ok, continuamos entonces. El Poder Judicial no, su función es básicamente administrar la justicia dentro de la sociedad que corresponda, en este caso la sociedad venezolana. Esto lo va a hacer a través de qué? Lo va a hacer a través de la aplicación y puesta en práctica de todo el contenido normativo del ordenamiento jurídico. Depende de la materia que se trate. Si es un tribunal en materia civil, aplica el ordenamiento jurídico en materia civil. Si es un tribunal en materia penal, aplica el ordenamiento jurídico que corresponda a la materia penal. Y así sucesivamente respecto a la materia en particular. Esta potestad que le otorga la Constitución y las leyes al Poder Judicial para administrar la justicia va a emanar de nosotros como ciudadanos. Y esa justicia se imparte en lo que se conoce en nombre de la República y por autoridad de la ley. De hecho, creo que han escuchado esta coletilla particularmente en los matrimonios. En nombre de la República y por la autoridad que me confiere la ley, los declaro marido y mujer. Creo que lo habrán escuchado así sea en telenovelas o en vivo y directo de algún matrimonio al que hayan ustedes podido asistir. Bueno, precisamente esto es un tipo de administración de justicia. Tienes en tus manos la potestad de, en función del órgano que estás representando en ese momento, llevar a cabo todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las normas dentro de un territorio en particular. Este poder judicial lo van a integrar, lo integra lo que se conoce como un sistema de justicia. No pueden confundir el poder judicial con sistema de justicia. O sea, el poder judicial es como macro, es macro. Y el sistema de justicia son, digamos, los componentes precisamente que van a conformar ese poder judicial. Eso lo van a encontrar
en el artículo 253 constitucional y básicamente se refieren a lo siguiente, es una lista de aproximadamente 10 integrantes y son en principio y allá arriba en la cúspide de ese poder judicial, nada más y nada menos que el Tribunal Supremo de Justicia, conocido por sus siglas TSJ. Tenemos a Antonio por acá levantando la manito, te voy a dar el derecho de palabra rapidito, Antonio. Cuéntame, te escucho. ¿Me No, discúlpeme, escuchamos? es que se me había marcado. Se te activó, ok, fue por error, no te preocupes, voy a silenciar. Ok, entonces tenemos al TSJ, a todos los tribunales que están diseminados en todo el territorio nacional, al Ministerio Público, a la Defensoría Pública. Aquí voy a hacer un paréntesis en el número 4, que es la Defensoría Pública. Una cosa es Defensoría Pública y otra es Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo no lo pueden mezclar con Defensoría Pública. Pendiente porque se equivocan mucho por experiencias pasadas de otros cursos, otros semestres, que tienden a confundir las terminologías de Defensoría Pública o Defensa Pública con Defensoría del Pueblo. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. De hecho, la Defensoría Pública o Defensa Pública forma parte, si bien lo están viendo en este momento, estamos en la unidad 5, Poder Judicial, es decir, forma parte del Poder Judicial. Ahora, la Defensoría del Pueblo la vamos a ver incluso en la siguiente unidad, que se corresponde con el Poder Ciudadano. Entonces, nada tiene que ver la Defensoría Pública con la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es parte del Poder Ciudadano y el Poder Ciudadano no tiene que ver con el Poder Judicial. Son dos poderes totalmente diferentes. No tienen incluso, no guardan relación ni siquiera en las atribuciones que cada uno tiene en particular. Ok, entonces la Defensoría Pública, para que la puedan entender someramente, porque no tienen necesariamente que profundizar en ella, pero para que después la puedan distinguir con la Defensoría del Pueblo, les pongo el ejemplo, quizá alguno de ustedes también conozca alguna persona o incluso dentro de su ámbito familiar también en un momento dado alguien se haya podido ver envuelto en un proceso, vamos a llamarle en materia penal, en un proceso penal. Espero que no, pero quizás lo hayan escuchado o vuelvo y repito, quizá algún familiar haya estado o se haya visto involucrado en alguno de estos eventos. Y si así pasó, espero que haya salido con bien de todo esto. Entonces, cuando una persona se ve envuelta en un proceso penal, ¿verdad? Acusada no como en posición no de víctima, sino de victimario, es decir, de presunto responsable del hecho, esa persona necesariamente va a ser sometida a un procedimiento de carácter penal. Cuando es sometida a un procedimiento o proceso de carácter penal, esta persona necesita defenderse de las acusaciones que le está señalando o atribuyendo o responsabilidades que le está señalando, atribuyendo el Estado venezolano a través de la figura del Ministerio Público. Y entiendo hasta aquí, se los digo así fluidamente, porque considero ya con el cafecito que tuvimos, ya aclaramos esto que la figura del Ministerio Público está en favores de la víctima, acusa al victimario, al presunto responsable, está del lado de la persona que sufrió el hecho y en contra del presunto causante del delito o del hecho punible. Entonces, esa persona necesita defenderse de esas acusaciones, por llamarles de algún modo, de que le está profiriendo el Ministerio Público. O sea, te estoy señalando de presunta comisión del hecho punible de homicidio. Ok, yo tengo que defender. Cuando la persona tiene que defenderse, ¿verdad? Lo hace a través de una asistencia jurídica. Esa asistencia jurídica puede provenir de una defensa pública o de una defensa privada. En el caso de defensa privada, es así tal cual, cualquier abogado que lo pueda asistir en el proceso penal al cual está siendo sometido. Si la persona no cuenta con los recursos, cuando hablo de recursos, es recursos económicos para costear los gastos que le generan el pago de los honorarios a este profesional del derecho, por ejemplo, o en su defecto no tiene a nadie, no conoce a nadie de confianza que lo pueda asistir en su defensa, tan sencillo como que el Estado le provee de un defensor público. Y es aquí cuando vemos esta figura de defensoría pública.
cuando entra en juego. Esa Defensoría Pública es una unidad que forma parte del sistema de justicia y no es otra cosa que una institución que está encargada o está provista, está integrada por abogados especializados en distintas áreas que simplemente trabajan para este organismo del Estado en función de atender los requerimientos de las personas que están envueltas en un proceso judicial, no necesariamente penal, puse el ejemplo de penal, pero no necesariamente penal, y estos puedan asistirlos cuando aquellos no pueden proveerse de abogado particular por las razones que ya mencionamos, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace el juez en este caso o la persona que está siendo, que es victimario, que es acusado? Y hablo, siempre hago énfasis en materia penal, primero porque es el área de mi especialidad, tanto la especialización como la maestría, es mi área, mi línea de investigación, digamos, en materia de derecho. En materia de educación no tiene nada que ver con el área, mi materia de educación, mi línea de investigación es el cerebro, la neuroeducación, todo lo que tiene que ver con lo neurológico, las ciencias neurológicas y de salud. Entonces, en esa área penal hago énfasis porque la Defensoría Pública por lo general se inclina hacia el área penal. Es donde tiene muchas materias que abarcar, es decir, hay abogados especializados en muchas áreas, pero por lo general, o casi siempre, o lo que más se ve en la práctica, es la utilización o el uso, la puesta en práctica de la solicitud de este servicio del Estado es en materia penal. Porque la persona, bueno, llega al juicio, llega al proceso, tiene una audiencia, no tiene abogados, no tiene dinero para costearlo, entonces tan sencillo como que solicita se le designe un defensor público. Cuando solicita se le designe un defensor público, el Estado, el juez en ese momento activa el aparataje judicial y dice, mira, así literalmente, se le designa un defensor público a esta persona. ¿Cuál sería la desventaja? Bueno, que no es una persona de mi confianza, entonces, por más que yo le dé detalles del caso, no es una persona de mi confianza. Entonces, lo ideal en los casos o procesos jurisdiccionales, judiciales, en los que las personas se ven envueltos y necesiten asistencia jurídica de un abogado en particular, que ese abogado sea de su confianza. Sin embargo, aquí sí hago un paréntesis porque la Defensoría Pública en Venezuela tiene, o por lo menos tuvo hasta hace algunos años, no sé afirmarlo ahorita, no me atrevería a afirmarlo porque no tengo, digamos, el bagaje para decirlo de esa manera, pero tuvo muy buena reputación. De hecho, en algunos procesos judiciales de carácter penal, a veces las personas victimarias en el proceso, victimarios hablo del que causó el daño, me refiero a ellos, preferían incluso asistirse de defensor público que ubicar un defensor privado, porque eran personas que estaban bien capacitadas para ejercer sus funciones de defenderlo, pues, y prácticamente salvaguardarlo y, digamos, garantizar que tanto sus derechos como sus garantías constitucionales y legales sean salvaguardadas durante todo el proceso que, que, que tenga bien ocurrir, bien sea penal, civil, laboral, etc. Entonces, aquí hice este paréntesis para que no me lo confundan, por favor, con Defensoría del Pueblo. No tienen que ver uno con el otro, para nada. Ahora bien, continuamos. Sistema de justicia lo integran el Tribunal Supremo de Justicia, todos los tribunales diseminados por el territorio nacional, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal. Aquí en los órganos de investigación penal entiendan que es, por ejemplo, el 6CPC, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, que anteriormente se llamaba PTJ, Policía Técnica Judicial. Esto muy pocos de ustedes los conocen porque la mayoría son muy jóvenes, pero otros sí lo conocemos. Entonces, esos órganos de investigación penal, como por ejemplo el 6CPC, forma parte también del sistema de justicia. Otro integrante del sistema de justicia son los auxiliares y funcionarios de justicia, el sistema penitenciario, todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario, es decir, los centros de reclusión, las cárceles llamadas vulgarmente, forman parte del sistema de justicia. También los medios alternativos de justicia. Aquí voy a hacer otro paréntesis. Los medios alternativos de justicia no son otra cosa que un vehículo alterno, como bien su estructura denominativa lo indica,
para resolver conflictos. Entre ellos se encuentra el arbitraje, la conciliación y la mediación. Aquí quiero informarles que la Constitución eh, le dio rango constitucional, le dio el rango constitucional a estas figuras, estos medios alternativos de justicia. Es decir, se pueden resolver conflictos bien sea por el arbitraje, la conciliación y la mediación. Existen tribunales que se alejan, digamos, del ámbito tradicional de la resolución de conflictos, que no tienen nada que ver con el órgano, digamos, jurisdiccional como tal, pero que se encargan de dirimir esos conflictos que usted presenta entre particulares a través de esos medios, de conciliar, de mediar, de llegar a un acuerdo sin necesidad de llegar a vías jurisdiccionales. Ojo, usted no va a mediar un homicidio, ¿sí? Usted no va a mediar o a conciliar un abuso sexual. Usted no va a mediar o conciliar unas lesiones gravísimas con desfiguración de rostro. Esos delitos no se median, no se concilian, no pueden ser sometidos a arbitraje. O sea, allí necesariamente el Estado venezolano interviene y somete a esta persona a un proceso penal en donde necesariamente, si es responsable, va a ser sancionado según la pena privativa de libertad que corresponda, de conformidad con la ley y la Constitución. Estoy hablando de casos en los medios alternativos de resolución de conflictos, de casos menores, de casos que usted pueda quizá resolver ni siquiera con un árbitro, ni siquiera con un tercero interviniente, sino usted mismo, cuando usted presenta quizá un impasse con un vecino de su comunidad. Ah, ok, bueno, hay medios alternativos de resolución de conflictos. Existen los que se conocen como jueces de paz. Bueno, esos jueces de paz existen también en algunos municipios, no en todos. Este, ante esos jueces de paz, usted puede acudir y sencillamente intenta resolver el conflicto con esta persona. La persona es notificada, las partes se encuentran y esta persona que funge como un árbitro intenta dirimir el caso de la manera más, digamos, más positiva posible para ambas partes, que ambas partes salgan beneficiadas. Entonces cerramos con esto los medios alternativos de justicia. Tenemos también los ciudadanos que participan en el sistema, los ciudadanos que participan en el sistema de justicia, en la administración en general, conforme a la ley, estamos hablando de miembros que conforman los tribunales. Entonces ellos también forman el sistema de justicia. Y los abogados autorizados para el ejercicio. ¿Cuándo un abogado es autorizado para el ejercicio? Cuando obviamente obtiene su título de profesional del derecho debidamente por una universidad nacional, autónoma, privada o del Estado. Y bueno, su título, como todo profesional emanado, no necesariamente abogado, debe ser debidamente registrado en el registro civil principal del Estado que corresponda y además debe inscribirse en los colegios y en los números de instituto de previsión que corresponda también. Entonces, a partir de ese momento, el abogado está plenamente autorizado para el ejercicio de su profesión. En los abogados todos formamos también parte del sistema de justicia. Entonces, bueno, vemos que el principal que está en la cúspide como integrante de ese sistema de justicia es el Tribunal Supremo de Justicia. Como es un poquito largo la terminología, uno por lo general utiliza TSJ. Vamos a utilizarlo así para no agotarnos tanto. La función básica del TSJ es garantizar la supremacía y la efectividad de las normas y principios constitucionales, y además se entiende a esta figura, este TSJ, como el máximo y último intérprete de la Constitución. Ante él se debe acudir cuando existe alguna dificultad, alguna este, colisión de la Constitución con otra norma, cuando existen dudas acerca de la interpretación de una norma de la Constitución, siempre se debe acudir es ante el Tribunal Supremo de Justicia a través de su sala constitucional. Y ya vamos a pasar a ver las salas que lo integran. Entonces, vemos al Tribunal Supremo de Justicia como ese máximo órgano del sistema judicial venezolano y antes de que él existiera, porque digamos esta denominación también entra en vigencia con la Constitución de 1999, se llamaba anteriormente Corte Suprema de Justicia. Aquí, como pueden ver, a todo le cambiaron el nombre. La Asamblea Nacional, ya dijimos, se llamaba Congreso de la República o Congreso Nacional, pasó a llamarse Asamblea Nacional
El Tribunal Supremo de Justicia se llamaba era Corte Suprema de Justicia, ahora se llama Tribunal Supremo de Justicia, TSJ. Véanlo así, es como lo máximo en cuanto a tribunal. Es el tribunal más grande, el más excelso, el de mayor supremacía, el último intérprete de la Constitución, el de mayor jerarquía, está en la cúspide de todo el sistema de justicia. Ahora bien, ese Tribunal Supremo de Justicia está integrado por lo que se conoce como salas. Son en total 6 salas que integran el Tribunal Supremo de Justicia. La sala constitucional, la sala electoral, la de casación civil, la de casación penal y la de casación social y la político-administrativa. Todas las salas mencionadas, las que acabo de mencionar, tienen en su haber 5 magistrados, o sea, la integran 5 magistrados del TSJ, a excepción de la sala constitucional que, como ya dijimos, es la intérprete del contenido constitucional. Esa sala constitucional no la van a integrar 5, sino 7, 7 integrantes. Si sumamos una sumatoria básica elemental, el TSJ en pleno, ¿verdad? Está integrado por 32 magistrados en total. Esas salas reunidas todas es lo que se conoce como sala plena. Cuando todos los magistrados están reunidos, se conoce como sala plena. Cuando los 32 están reunidos, es la sala plena. Entonces, una cosa es la sala constitucional y otra la plena. No lo mezclen ni lo confundan, por favor, también, porque me lo han hecho en semestres anteriores. Sala constitucional es una cosa, sala plena es otra. Está integrado por sala constitucional, sala de casación civil, casación penal, casación social, electoral y político-administrativa. ¿Recuerdan el recurso de casación? Les hago la pregunta, pero a manera de continuar, ¿no? No de que me respondan. Hablamos del recurso de casación como último recurso que se ejerce dentro del país. Fíjense que los nombres de las salas son con ese recurso, con la denominación de ese recurso, sala de casación civil, sala de casación social. Eso viene de allí, proviene de allí. Porque si usted va a ejercer, por ejemplo, un recurso de casación en materia civil, a la sala que usted le corresponde, ante la sala a la cual usted le corresponde accionar, no es ante la sala de casación, por ejemplo, penal. Usted va ante la sala de casación civil y ejerce su recurso allí. ¿Por qué? Porque está determinado por materia. La civil maneja materia civil, la electoral, como su nombre lo establece, electoral, la penal, materia penal, y la de casación social tiene específicamente 3 materias que cubrir. Cubre materia agraria, laboral y de menores. Ese menores, en Venezuela está abolido el término, digamos, abolido desde el punto de vista del Estado, porque es un tanto discriminatorio y bueno, se utiliza es el llamado, la expresión niños, niñas y adolescentes. Pero ustedes me entienden si se refiere a menores, menores de edad, tienen minoría de edad, es decir, son menores de 18 años. Y en Venezuela, aquí otro paréntesis, los niños comprenden el rango etario desde los 0 años, desde que nacen, desde su día de nacimiento, hasta los 11 años. Y de los 12 hasta los 17 y el día antes de cumplir los 18 son adolescentes. Antes de que la LOPNA, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, sufriese una modificación que sufrió, y se llama así sufrir porque, bueno, eh, eh, se remueve, ¿no? Su contenido original y se transforma en otro. Entonces, sufrió una modificación, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y antes, en el caso venezolano, los adolescentes tenían responsabilidad penal, entre comillas, es un sistema penal de responsabilidad del adolescente, más allá que responsabilidad penal del adolescente, lo que es penal es el sistema y no el adolescente. Sin embargo, esto es un tanto, bueno, discutible porque a fin de cuentas el adolescente sí puede ser privado de libertad. Entonces eso, por lo tanto, le genera a él una responsabilidad en materia penal y bueno, la tiene. Antes de la reforma de la LOPNA, la última, el adolescente era responsable penalmente, entre comillas, en Venezuela a partir de los 14 años.
esa edad se redujo y ahora es a partir de los 12 años. Entonces, a partir de los 12 años, un adolescente ya es penalmente responsable. Esto quiere decir que si un adolescente comete un hecho punible de los 12 en adelante, es perfectamente sancionado. Sancionado por penalmente, ¿no? Puede ser privado de libertad. Antes también la pena privativa de libertad, antes de la modificación de la ley, era la pena máxima para privar de libertad a un adolescente, sea cual fuere el delito que cometiese, era de 5 años de prisión. Ahora aumentaron a 10, o sea, no más de 10. Fíjense que si lo comparamos con el régimen penal adulto, la máxima privativa de libertad en Venezuela es de 30 años, para los adolescentes no, solo máximo 10. Entonces, no más de 10 puede durar un adolescente privado de su libertad, sea cual fuere el delito, sea cual fuere, así sea un delito grave, grave, homicidio, abuso sexual, eh, tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, etcétera. Entonces, sea cual fuera el delito, no más de 10, por una razón lógica y elemental, aunque esto es criticable, y aquí sí me gustaría abrir el micrófono a ustedes si tienen alguna opinión divergente respecto a esto. Y bueno, la razón elemental es que se trata de un ser que está en formación, ¿sí? En formación, y que en principio, entre comillas, de nuevo, hay que hacer mucho el entrecomillado porque hay cosas que se dejan como un stand-by y son discutibles. Este, la persona no es responsable, ¿no? No está como muy consciente de sus acciones y de sus omisiones. Entonces, bueno, cabe la pregunta, no está consciente de sus acciones y sus omisiones, pero sí roban, sí matan, sí hurtan a diestra y siniestra y sin contemplación. Entonces, ¿por qué? Me parece injusto. Sí, yo sé que todas esas, digamos, eh, ideas surgen ante esto, porque si nos ponemos a ver en el caso venezolano, particularmente, ya te doy el derecho de palabra, Agnes. En el caso particular venezolano, muchos digamos, del ambiente delincuencial está formado es por adolescentes. Entonces uno diría, bueno, reina la impunidad precisamente porque primero la norma me establece que de 12, menor de 12 no son imputables. O sea, si un niño cometió un delito o un homicidio, que es lo más grave, un niño no puede ser privado de libertad, no debe ser privado de libertad de conformidad con la ley. Entonces, bueno, ¿qué le hacen? Bueno, lo someten quizá a un tratamiento psicológico, de aislamiento u otro tipo de sanción que no tiene nada que ver con la privativa de libertad. Así cometa el delito que fuere. Son inimputables. Los niños en Venezuela son inimputables. Esto quiere decir que no pueden ser sometidos a penas privativas de libertad, a ningún proceso judicial. Entonces, ellos se equiparan a lo que se conoce como las personas también que padecen enfermedades mentales, las personas quizá con un cuadro patológico de esquizofrenia. Esas personas son inimputables de conformidad con la ley, independientemente del delito que cometan. La pena que podría en todo caso dictar un tribunal en contra de una persona con una enfermedad mental debidamente comprobada, ojo, y que comete un delito, es lo máximo que podría hacer en un delito grave sería este, someterlo al internamiento psiquiátrico de esa persona en un hospital psiquiátrico, por ejemplo, y al cuidado extremo, pues bueno, de su ámbito familiar. Pero de allí a privarlo de libertad, no, porque se entiende que esa persona no está en el pleno uso de sus facultades mentales, tal cual ocurre con los niños que tampoco son imputables. No se pueden someter a procesos penales, ni mucho menos a privativas de libertad. Ok, voy a dar orden de palabra. Agnin, Rafael y María Romero. Agnin, micrófono abierto, Agnin. Te escuchamos. Profe, tengo una duda. Si Ujú. el adolescente cumple los 18 años en ese lapso de su privacidad de libertad, ¿cómo sería Ujú. después de los 18? O sea, ¿quedaría igual con 10 años máximo si fuera un asesinato? Sí, ujú, porque No se le, ¿cómo diría? no, no,
No, te explico por qué. Porque en ese caso particular, recuerda que se toma en cuenta el momento en que ocurre el hecho. O sea, si él, por ejemplo, dio muerte a una persona con 15 años, ¿verdad? Al cumplir la mayoría de edad, vamos a reformular. Cometió el delito con 15 años. Ujú, Le dictaron sentencia condenatoria a 10 años, ¿verdad? Por ejemplo, como pena máxima. Él cumple la mayoría de edad estando en el sistema penitenciario de adolescentes. No puede en todo caso abrírsele un nuevo juicio por el mismo delito, porque primero está prohibido por ley, por principio de derecho procesal penal universal. O sea, no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Entonces, si ya fuiste juzgado y fuiste sentenciado, debes cumplir la pena. Lo que ocurre en esos casos particulares es que la persona, al cumplir la mayoría de edad, es sacado del sistema penitenciario adolescente y llevado al sistema penitenciario de adultos, por lógica, ¿no? O sea, ya no puedes estar, ya no debes estar con adolescentes, sino que pasas al ámbito de adultos al cumplir los 18 años. Entonces, en general, digamos, lo sacan de acá de un centro de reclusión de adolescentes y lo llevan a un centro de reclusión para adultos, solamente eso. Pero su pena privativa de libertad se mantiene vigente. No pueden abrirle otro proceso judicial y recalcularle la pena. La sanción no hay retroactividad allí. Ujú. ok, muchas gracias, profe. A tu orden. Ok, tenemos en orden a Rafael y después viene María y después Aníbal. Aníbal Narea. Primera vez que leo a Aníbal por acá. Ok, Rafael, tienes el micrófono abierto. Bienvenido. Rafael, te escuchamos. Quizá perdió conexión. Ok, bueno, vamos a escuchar a María. Voy a cerrar el micrófono de Rafael. Hola María, te escuchamos. Tengo una duda. Usted menciona que las personas mayores de 18 años solamente pueden estar en prisión durante 30 años como máximo. Ujú. Si esta persona mató, ejemplo, a 30 personas, solamente le darían 30 años. No deberían darle Sí, más. no, es 30 años como máximo. Esa es la pena máxima privativa de libertad en Venezuela. Y vuelvo y repito, porque bueno, y digo vuelvo y repito porque lo voy a mencionar por vez primeras en esta unidad, pero la mencionamos ya en la anterior. No existe ni pena máxima ni cadena perpetua. Y tampoco acumulación de penas privativas de libertad, como ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, no, me imagino han escuchado incluso en programas televisivos, eh, no, fue sometido, condenado a 20 cadenas perpetuas y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo? Es algo que no tiene ni sentido ni lógica, porque cadena perpetua ya es una sola y ya moriste hasta que fallezcas, ¿no? ¿Cómo puede ser acumulativo eso? No hay manera eh, natural de ejecutar. Este, y respecto y digo a lo acumulativo porque no pueden juzgarte porque, bueno, 30 años por 30 años por el otro, no, 25 por porque serían, no sé, 300 años, si das muerte a cualquier cantidad de personas, 300 o infinito, qué sé yo. Puede ser, el número puede variar, pues no es en este caso importante hacer mención a eso, pero la pena máxima es 30. O sea, no es acumulativa la pena, no te van a ir sumando por hechos cometidos, ¿sí? O sea, te suman los hechos para procesarte, pero no es acumulativa la pena. Pena máxima privativa de libertad en Venezuela, 30 años. E incluso lo tienen la tienes el delito más grave que es homicidio. Y en este caso, el homicidio calificado. Calificado es cuando se le da muerte al presidente de la República, a mamá, a papá,
al cónyuge, y también cuando cometes el homicidio con alevosía y premeditación. Cuando lo haces con intención, con alevosía, premeditaste, planificaste el hecho, planificaste la muerte, la pena máxima puede ser de 30 años. También cuando se hace por medios, por ejemplo, de inmersión, de ahogamiento, ahogas a una persona, eh, eh, también pena privativa de libertad de 30 años como máximo. Entonces no es acumulativa, María. No más de 30, no más de 30. ¿Aló? Ok, Ahora, ahora otra preguntita. ahora lo que sí quiero acotarte aquí es lo siguiente. O sea, estoy hablando en un delito en particular. Si esa persona, su vida, no sé, estoy pensando un ejemplo X, cualquiera, cometió, por ejemplo, un hurto, y un homicidio, un robo, o sea, hay un concurso de delitos, eso ya es otra cosa, ¿sí? Porque hay un concurso de delitos y los delitos se juzgan de manera individual. También puede ocurrir que esos delitos hayan sido cometidos en momentos distintos. Ah, bueno, robaste, fuiste condenado, cumpliste tu sentencia, saliste de la cárcel, de la prisión, del centro de reclusión, cometes otro delito y bueno, vuelves a ser privado de libertad. Y así sucesivamente. Ajá, cuéntame. No, profe, ya la respondió. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Continúo entonces con Aníbal para cerrar y continuar. Se ha portado bien el router inalámbrico. Me están escuchando por lo que estoy viendo. Aló, Bueno, Aníbal. aló, profe, mi nombre es Dice Yureika. Aníbal. Ah, Aló, Yureika. sí, pero Ah, lo que pasa es que, como usted sabe, no tengo teléfono, entonces pedí este prestado. Profe, no puedo perfecto. escuchar Bienvenida. muy Ujú. Gracias. No pude escuchar muy bien la clase, pero pude escuchar algo que me llamó mucho la atención, que fue que usted dijo que los adolescentes a partir de 12 años de edad tienen como un cargo, ¿no? Que están privados de libertad si hacen algún delito, ¿verdad? Hace Ujú. unos días estaba hablando con una chica y me dice que salió un nuevo artículo donde cambiaron, como quien dice, la edad. A 14 años de edad, un adolescente puede tener un cargo y ya no son a los 12 años de edad. Entonces necesito que me saque de esa duda, pues. ¿Cuándo te comentaron esto? Eso me lo comentaron hace como una semana, porque estábamos hablando de eso y me acordé, ¿verdad? Porque siempre nos dicen que a partir de los 12 años uno puede ir a prisión por Ujú. cualquier delito. Entonces yo le comenté a ella, entonces ella me dijo que no, que había salido un artículo nuevo donde En la, mo- dice que es a partir de los 14 años ahora. Sí, sí, precisamente en la modificación de la LOPNA. En la última modificación de la LOPNA, el rango etario se aumentó. Se aumentó y aumentó también la pena privativa de libertad. Si lo mencioné al contrario, pido disculpas. Es lo contrario. Es decir, en la LOPNA primigenia, y cuando hablo de LOPNA, son las iniciales o las siglas de Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, pero como es un nombre tan extenso, bueno, se le llama LOPNA por sus siglas. Ujú. Ajá. Era de 12 años. Aumenta el rango etario de responsabilidad a partir de los 14 y aumenta también la pena privativa de 5 a 10. Ya no son 5 años, sino 10. Sin embargo, el rango etario, cuando hablamos de rango etario, hablamos de rango de edades, ¿sí? El rango etario para considerar a un niño o a un adolescente se mantiene. De 0 a 11 años un niño y de 12 hasta los 17 a un adolescente. Eso es todo. Ah, ok, profe, muchas gracias. Esa era mi Ah, pregunta. Yureika, ¿no? Yureika. Ajá, sí. Ah, ok. De acuerdo, Yureika, tu orden. Voy a silenciar. Rafael, ya puedes hablar. Te No, di el derecho de palabra hace un rato, pero no hiciste uso de él. no tengo una conexión a internet, pues por eso es que se caen y se escuchan entrecortadas las frases. Ok. ¿Qué Ahora bien, necesitas saber? Ok. de acuerdo a eso de la ley
Se te escucha con intermitencia, Rafael, muchísimo. No, de la no te LOMNA estoy entendiendo. que estableció que era 14. Ajá, esa aclaratoria también, como lo dice jurídica, de 14 a 12 años, que eso lo extendió o lo modificó la LOMNA. Ahora bien, fue una modificación de la ley orgánica de la LOMNA. Sí, sí, es por el internet. La modificación en cuanto al lapso extendido de los 14 años para poder ser penal, condenado, algo así, fue de la Ahora te estoy modificación fue de la LOMNA, más no escuchando, de la Constitución, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay allí? te estoy escuchando ahora como en cámara rápida. Sí, rapidísimo, así como ahora se reproducen las notas de voz de WhatsApp. Sí. Así. Ok, déjame ver si te entendí, ¿cuál es la diferencia entre lo que establece la LOPNI y la Constitución? Respecto a Ajá, qué, porque se no te dice entiendo. se dice que hubo una extensión, una modificación en cuanto a la edad de los 12 a 14 años según la LOMNA, que fue lo que lo reflejó. La modificación viene de la LOMNA, ¿cierto? Ajá, sí, Ahora correcto. bien, Rafael, te cuando pierde nos basamos al derecho, o sea, claro, también nos regimos por la LOMNA. ¿Cómo sería la diferencia entre la Constitución, o sea, que no actualizó esa parte, sino que fue la LOMNA? No, pero es que no hay ¿Cuál sería la diferencia? no hay nada que colida, choque con la Constitución en ese sentido. ¿Por qué? Ajá, Porque eso en es lo todo que, caso ajá, no hay colisión, no hay por qué. Porque la esa es la palabra, modificación que si no fue, había colisión en cuanto a no, no eso. hay, no para nada, no hay. ¿Por qué? Porque la colisión se hubiese dado o se hubiese materializado en todo caso, que la LOPNA, como ley, ¿verdad? Es decir, como cuerpo normativo inferior a la Constitución, quizá hubiese dispuesto que los adolescentes tendrían pena privativa de libertad de 50 años. Te voy a poner un ejemplo así cualquiera. Entonces allí sí, porque habría una colisión directa con la Constitución que establece que el máximo de años de privativa de libertad de una persona en Venezuela es de 30. Entonces, si una ley me establece que son 50 para X delito, epa, no. Acá hay una norma violatoria de la Constitución, pasa a pronunciarse la Sala Constitucional del TSJ y por lo tanto la ley, no la ley, la norma en particular no tiene efecto, no tiene efecto, tiene carácter de nulidad. Ahora, respecto a la edad, no choca para nada porque la Constitución lo que en todo caso establece es la mayoría de edad. Y se establece que la mayoría de edad en Venezuela es a partir de los 18 años. Y eso no tiene nada que ver con el rango etario de los delitos cometidos por niños o adolescentes. O sea, no hay colisión, no hay colisión. Ah, profe, está bien. ¿Entendiste seguro? Sí, sí, ya entendí. Sí, sí. Perfecto. Vale, pues, a tu orden, voy a Okay. silenciar. Ok, muchachos, continuamos entonces. Los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, repetimos, se reúnen en sala plena, son máximo 32 magistrados, tienen una sala constitucional, una político-administrativa, una electoral, una de casación social, civil y penal. Cada una de estas salas tienen una función diferente, no nos corresponde a nosotros adentrarnos en ellas particularmente, porque vuelvo y repito, aquí hago énfasis de nuevo, no somos estudiantes de derecho, somos estudiantes de administración comercial y contaduría pública que requerimos de fundamentos jurídicos para el ejercicio de nuestra profesión una vez que egresemos de las aulas de la Universidad de Carabobo. Entonces, a profundidad no las vamos a conocer, pero sí nos vamos a centrar en la sala constitucional, que digamos es la más importante de nuestras salas del TSJ. ¿Por qué? Porque ella es considerada, como bien yo le hice anotación en la guía, una super sala. Es como la sala máxima, ¿no?, del TSJ. Dentro de ese magno Tribunal Supremo de Justicia hay una sala también que está como por encima de las demás. Por encima, ojo, no en cuanto a atribuciones, sino en cuanto a competencia que tiene para la interpretación de la Constitución Nacional. Entonces, tenemos que hacer las interpretaciones de la Constitución, del contenido y todo lo que tiene que ver con los principios constitucionales, y esas revisiones y esas interpretaciones que haga van a ser siempre vinculantes para el resto de las salas y para los demás tribunales de todo el territorio nacional. Esto se traduce en que si la sala constitucional emitió una sentencia
de fecha tal, respecto a tal materia, a X materia en particular, y esa materia versa sobre una interpretación de un principio constitucional, esa decisión que emana de esa sala constitucional del TSJ es necesariamente de aplicación obligatoria por el resto de los tribunales del país y por el resto de las salas del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, esto es pregunta de examen. Básicamente, las atribuciones están contenidas en el 336 y son 11 en total más una innominada. Ya hablamos en la unidad 4 que las innominadas se refieren a que pueden estar diseminadas bien sea en la Constitución o en otras leyes que le dan carácter, digamos, abierto, ¿no? Para que sea otra atribución. Son 11 y en general su función, digamos, particular, principal, fundamental, es declarar la nulidad, bien sea total o parcial, de todo acto que colide con la Constitución. Allí radica su importancia. Ella declara la nulidad, bien sea total o parcial, de cualquier acto que colide con la Constitución. Si hay algo que colida con la Constitución, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia lo declara nulo. Cuando hablamos de acto que colida con la Constitución, ese acto puede ser una ley nacional, puede ser una constitución estatal, y aquí sí, efectivamente, si tienen la duda, los estados tienen constituciones, una ordenanza municipal, que viene a ser como la constitución, pero de un municipio. No es una constitución municipio, las ordenanzas municipales son como leyes dentro del municipio, corrijo. Las leyes que emanan del presidente y todo lo que tenga que ver por la resolución de aplicar, bien sea una u otra norma, cuando estas colidan con la Constitución. Si colida, si choca con un principio contenido o norma de contenido de la norma constitucional, la Sala Constitucional dice, desaplico, es nula esta norma y por lo tanto aplico la Constitución. O sea, se desaplica aquella y se aplica esta. Ese es el carácter constitucional de la Sala Constitucional del TSJ. Ese es el carácter de ella. El carácter constitucional se entiende como esa interpretación continua y constante que hace ella de la Constitución. Y que cuando observa que hay una colisión con cualquiera con cualquier norma de su contenido, desaplica y le da carácter de nulidad a eso otro que choca con la Constitución. Entonces vamos a este efecto a leer, por favor, alguien que lea el 335. Les comento, acaba de llegar la electricidad, pero igual vamos a seguir en directo por acá con la unidad 5 y de ser posible con la unidad 6 porque quisiera esto, que me quede grabada la clase. Que me quede grabada la clase y ustedes la puedan oír para sus evaluaciones posteriores, las que vienen la próxima semana. Hola, Gnim, ¿vas a leer el 335? Son las 11:05 AM por acá. Sí, profe, el artículo 335. 335, por favor. El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. Será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su informe, interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República. Ok, perfecto. Gracias, Agni. Entonces, De nada. como se puede inferir de la lectura, precisamente su importancia radica en ello, ¿no? En esa interpretación que va a ser del contenido, del alcance de la norma y principio constitucional y declarar en consecuencia la nulidad de ese acto que choque con la Constitución. Todo esto fundamentado en ese artículo 335 constitucional. Entonces pasamos a ver las atribuciones que tiene este máximo órgano, ya no la Sala Constitucional en particular, sino el Tribunal Supremo de Justicia,
como máximo órgano del sistema de justicia y del Poder Judicial, y estas están determinadas en el artículo 266 de la Constitución. Son 9 en total, una es innominada. Vamos a ver solamente la 1, la 2, la 5, la 6 y la 8. Rápidamente pasamos a mencionarlas. Ejerce la jurisdicción constitucional. Aquí tienen que hacer una revisión del artículo 3.4 constitucional y hace referencia, esta jurisdicción constitucional es súper importante. ¿Por qué? Porque existe, digamos, una obligatoriedad, una obligación de los tribunales de asegurar la integridad de la Constitución. Es decir, si usted es juez de cualquier tribunal en cualquier materia, área y lugar del territorio nacional, cual sea este, independientemente de la materia y del lugar donde se encuentra el tribunal, usted tiene siempre como juez que atender a el aseguramiento de la integridad de la Constitución. Si usted se encuentra ante un acto que es violatorio, que colida, que choca con la Constitución, debe desaplicar ese acto y aplicar la Constitución. En eso consiste esa jurisdicción constitucional. El juez desaplica y aplica la Constitución. Desaplica el acto que colida, por lo tanto es nulo, y aplica el acto, el principio constitucional. Esto sin necesidad de interpretación de la Sala Constitucional, ¿sí? que acabamos de ver que fundamentalmente ese es, digamos, su espíritu, su razón de ser. Pero en el caso de la jurisdicción constitucional, los jueces están facultados por la Constitución a eso, a atender que siempre la Constitución sea protegida, sea asegurada. Y eso para ellos nos podríamos incluso retrotraer a la unidad número 1 por allá cuando vimos la protección de la Constitución, que de hecho cualquier ciudadano establece la misma Constitución, estamos obligados a restablecer su vigencia en caso de que su vigencia sea vulnerada, sea trastocada. Entonces así ocurre, pero a nivel de tribunales, de jurisdicción. En este caso constitucional. ¿Por qué constitucional? Porque tienen que atender es eso, que no colide con la Constitución. Entonces, número 2, declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del presidente de la República. También para el vicepresidente, para los diputados, para los miembros del TCJ, los ministros, procurador general, fiscal general de la República, contralor, defensor del pueblo, gobernador, entre otros. Esto es porque no le corresponde, como pudieron haber escuchado, son todos los cargos que mencioné son cargos importantes dentro del Poder Público Nacional, cargos de alto rango, presidente, vicepresidente, diputados, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ministros, procurador general, fiscal general de la República, contralor general, defensor del pueblo, gobernadores. Entonces, son personas que ocupan estos cargos y que para ser sometidos a algún tipo de enjuiciamiento, el TSJ debe declarar si hay o no mérito suficiente para hacerlo. Cuando se dice si hay o no méritos suficientes, que si hay o no razones, ¿no? Si hay o no razones para que esa persona efectivamente pueda ser sometida a un juicio, a un enjuiciamiento. Entonces, el número 5 o el numeral 5 hace referencia a la nulidad total o parcial de los reglamentos y demás actos administrativos del Ejecutivo cuando sea procedente. Esto guarda relación con la jurisdicción también constitucional. Como Tribunal Supremo de Justicia, recuerden que él es el máximo representante del Poder Judicial. Entonces, dentro de las acciones, dentro de los actos administrativos que emanen del Ejecutivo Nacional, ya cuando hablamos de Ejecutivo Nacional ya sabemos, presidente, vicepresidente, ministros, y puede entonces declarar bien sea la nulidad total o parcial de esos reglamentos o esos actos que emanen de ese Poder Ejecutivo. Cuando sea procedente, bueno, ¿cuándo podría ser procedente? Cuando necesariamente pueda que colide con la Constitución o con sus principios o normas. Entonces, lo declara la nulidad total o parcial. Asimismo, conoce los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales. Esto es algo lógico. ¿Por qué? Porque si hay alguna duda respecto al contenido
de algún texto, fíjense que no solo de la Constitución, sino de algún texto legal, si hay alguna duda respecto a la aplicación de una norma en particular, ¿qué se debe hacer? Solicitar la interpretación del Tribunal Supremo de Justicia respecto a esa norma. ¿Quién hace eso? Cualquier persona interesada. Si usted el día de mañana o hoy se puso a revisar una norma en cualquier artículo, cuando hablamos de norma hablamos de artículos, perdón, una norma en cualquier ley, cualquier cuerpo normativo y usted no entiende esto, o incluso puede que lo entienda, pero entonces le pregunta a su compañero, a su mamá, a su tío, a su abuelo, a su hermano, y resulta que todos dan una interpretación diferente. Usted dice, mira, vamos a leer este artículo aquí. Ah, bueno, lo leen. ¿Qué entiendes tú? Entonces, su mamá comenta, yo entiendo esto. Su papá comenta, yo entiendo esto. Todos comentan algo diferente, incluso distinto a lo que tú piensas, ¿sí? Respecto a esa interpretación. ¿Qué puedes hacer en ese sentido? Puedes solicitar la interpretación de ese texto, de ese contenido, de esa norma en particular, ni siquiera del texto, de esa norma. ¿A dónde lo debes hacer? Ante el Tribunal Supremo de Justicia. Dependiendo del área, le corresponde a una sala en particular. Pero por lo general, lo que se interpreta o lo que se tiende a interpretar son normas constitucionales que dan lugar, digamos, a dudas. ¿Sí? Pueden dar lugar a dudas. Entonces le corresponde a la sala constitucional interpretar. ¿Qué va a pasar cuando la sala constitucional se pronuncia? ¿Verdad? El interesado dice, solicita la interpretación de esa norma, el Tribunal Supremo de Justicia se va a pronunciar a través de un documento que es una sentencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia, donde va a ser una exposición de motivos y va a dar la razón de ser, el espíritu del contenido de esa norma. A partir de ese momento, esa interpretación que dio la Sala Constitucional es la que se debe tener como cierta respecto al contenido de esa norma, en particular de ese artículo, de esa ley, o en este caso de la Constitución. Si la Sala Constitucional interpretó así el contenido de la Constitución, es porque así es. Y vuelvo y repito, nos retrotraemos hace un ratito porque la importancia de la Sala Constitucional, en este caso particular, porque la Sala Constitucional, precisamente, las decisiones emanadas de ella van a ser vinculantes tanto para las demás salas como para el resto de los tribunales. Entonces, fíjense en la importancia, ¿no? Si la Sala Constitucional me interpretó el artículo tal de la Constitución de tal manera, esa es la interpretación que se debe tener de este artículo y no otra. Parados aquí, parados allá, parados en otros sitios. Cuando hablamos parado, cuando me refiero a parados, es que si usted está ejerciendo está invocando esa norma parado en un juicio laboral, en un juicio penal, en un juicio civil, la interpretación es la misma para todos, donde sea que usted se encuentre. Entonces, es vinculante, ojo con esto. Entonces, también va a conocer precisamente esos recursos de interpretación de las normas, de los textos legales en general, además de la Constitución. Y por último, número 8, que le señalo en la guía, conoce del recurso de casación, que es el máximo recurso, ya lo hemos mencionado, se ejerce ante el Tribunal Supremo de Justicia a través de sus salas y dentro del país es el máximo escalafón, digamos, de asistencia jurídica a la que puedes optar. Desde allí para adelante ya no hay. Lo que no se resuelve aquí dentro del país tendrías en todo caso que acudir ante instancias, digamos, internacionales, extranjeras. Entonces, claros hasta aquí, pasamos a la parte donde se define, se determina cómo se eligen a esos magistrados que van a formar el Tribunal Supremo de Justicia. Entendido que los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia se conocen como magistrados. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ese es su nombre. Entonces, esos magistrados tienen que tener en cuenta, primeramente, que tienen un periodo único del ejercicio de sus funciones de 12 años. No duran más allá de 12 años en el ejercicio de sus funciones. Para ser electos no son electos por el pueblo, los elige en última instancia la Asamblea Nacional. Y digo en última instancia porque, digamos, tiene la última palabra la Asamblea Nacional, pero antes de la Asamblea Nacional lo precede lo que se conoce
como el Comité de Postulaciones Judiciales, y después el Poder Ciudadano también emite una opinión. Les explico rápidamente. Tengan en cuenta que los magistrados son electos para un periodo de 12 años. Allí tienen que hacer lectura del 264 constitucional. Son nombrados y removidos también por la Asamblea Nacional, tiene que ser por las 2/3 partes. Y para ser electos, primero existe, por ley, lo que se conoce como el Comité de Postulaciones Judiciales. Este Comité de Postulaciones Judiciales hace una primera preselección. Después de la primera preselección, se le pasa esa preselección al Poder Ciudadano. El Poder Ciudadano, que no lo hemos visto, va a hacer una segunda preselección. Después que hace esta segunda preselección, pasa a la Asamblea Nacional esa segunda preselección, y la Asamblea Nacional hace la elección definitiva. Entonces, ¿quiénes nombran a los magistrados del TSJ? La Asamblea Nacional. Ojo, no poder popular, no es por voto, no es por sufragio, los elige la Asamblea Nacional. Y además también los puede remover en caso de faltas graves. Esas faltas graves, ¿quién dice cuál es una falta grave y cuál no? El Poder Ciudadano. Porque cuando veamos el Poder Ciudadano se van a dar cuenta que vela por todo. Es como también el papá y la mamá de la casa, ¿no? Se velan como para que todo fluya de la mejor manera. Todo se lleve a cabo en orden, de acuerdo o apegado a los principios, valores, el respeto a los derechos humanos, siempre pensando en esto como norte. Entonces, si el Poder Ciudadano calificó que uno de los magistrados incurrió en una falta grave, puede entonces ese magistrado ser removido por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional los designa y los remueve también. Ahora, respecto a los requisitos, aquí sí les voy a pedir por caridad, por favor, por caridad, los internalicen, los entiendan, y se los graben. Yo no les estoy pidiendo caletre, nunca les he pedido caletre. Simplemente interpreten, pero para poder interpretar tienen que entender. Si ustedes leen, entonces yo no me grabé que, bueno, tiene que ser venezolano por nacimiento, pero cuando llega a que ser jurista, no, si no lo entiendes, no lo internalizaste, no puedes incluso ponerlo con tus palabras. ¿Y por qué hago énfasis acá en este punto en particular? Porque resulta que los requisitos, para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia son los requisitos más exigentes dentro de la Constitución y los cargos del poder público para el ejercicio de función. Entonces son exigentes porque, bueno, basta con darle una lectura. Primero, tener nacionalidad venezolana por nacimiento. Eso quiere decir que si usted es venezolano por naturalización, y cuando veamos nacionalidad y ciudadanía, vamos a ver cómo adquirimos la nacionalidad. Cuando nacemos en el territorio o si nos naturalizamos posteriormente, pero no es el punto en este momento. Aquí tienen que saber que el magistrado tiene que ser venezolano por nacimiento, además tiene que ser de reconocida honorabilidad. Aquí siempre hago una crítica a la honorabilidad porque la honorabilidad no se mide. No se mide. ¿Cómo mides el hecho de que alguien es honorable o no es honorable? ¿Qué es honor? Bueno, el honor tiene que ver entonces con lo axiológico. Lo axiológico tiene que ver con los valores, con los principios, con el tema de la moral y la ética. Y son temas que son discutibles y podemos pasar horas y horas hablando. Quizá lo que es moral para ti no es moral para mí. Y así respecto a otros temas en particular. Entonces, la moral y la ética, como son, digamos, es materia axiológica, es materia entonces que está revestida siempre de subjetividad. La subjetividad es el matiz que le doy yo a las cosas, desde lo que soy, desde mi persona. No soy objetiva, ¿sí? Entonces, la objetividad está en contraposición a la subjetividad. Cuando yo miro con el cristal o el ojo de la subjetividad, estoy dejando mi esencia en esa opinión o juicio crítico que estoy emitiendo.
Cuando yo emito mi opinión desde la objetividad, intento deslastrarme de lo que soy para poder opinar, digamos, con imparcialidad respecto a cualquier tema en particular. Entonces, la honorabilidad, mira, no sé, o sea, me hace ruido, ¿sí? Esa reconocida honorabilidad me hace ruido, que es honorable. O sea, podemos discutir qué es honorable para ustedes. Pero hasta qué punto esa honorabilidad puede, digamos, llevarte a ti a optar por el cargo a ser magistrado del TSJ. Quizá te consideras un ciudadano reconocidamente honorable, pero otros no te ven así. O puede ocurrir a la inversa. Entonces, ¿por qué pasa esto? Precisamente porque guarda la honorabilidad, guarda relación con el tema axiológico, con el tema de los valores. Entonces, al hablar de valores, los valores, aunque sean universales, los valores son vistos con un lente subjetivo. Entonces, no son objetivos y al no ser objetivos no hay una imparcialidad en la emisión de juicios críticos, de opiniones por parte de los ciudadanos. Entonces, bueno, ahí les dejo eso a su interpretación, el numeral 2. Es interesante, de verdad. El numeral 3, ser jurista. Jurista es ser abogado, Solo que, bueno, la Constitución le llama así, ser jurista. De reconocida competencia. Les voy a leer para que se fijen en lo que quiero que por favor internalicen. Voy a leer el numeral 3, 4 y 5 corrido, de manera continua. Numeral 3, ser jurista, de reconocida competencia, coma, gozar de buena reputación. Bueno, aquí también hago otro paréntesis, o un corchete diría yo. Esa buena reputación, volvemos al tema axiológico, ¿qué es buena reputación? Incluso, ¿por qué buena? O sea, ¿qué se entiende por buena? Lo bueno y lo malo existe. Existe lo bueno y lo malo. Puedo catalogar cosas como buenas o malas. Entonces, es otro tema también que puede generar discrepancia de opiniones y que, bueno, se pueden compartir algunas ideas al respecto. Entonces, eso de gozar de buena reputación, ¿quién me dice a mí si yo gozo de buena reputación o no? Quizá para ti una buena reputación es algo, para mí no lo es. Porque es eso, es el tema de los valores. Y los valores son subjetivos. La felicidad, por ejemplo, ¿qué es para ti la felicidad? Quizás no es lo mismo que para mí es felicidad. La felicidad que te produce a ti algo, quizás no me lo produce a mí. Quizá para ti tienes como sueño algún día realizar viajar, no sé, al norte de Europa. Eso para mí quizás no es un sueño. A ti te puede producir felicidad, pero a mí no. Casarse, tener hijos, tener una casa, un vehículo, eso a alguien le puede producir felicidad y a otro no lo llena. Puede a otra persona causarle felicidad es su realización profesional, nada que ver con formación de familia o adquisición de bienes patrimoniales. O hay personas que sí, efectivamente, los llena es solamente la adquisición de bienes, de patrimonio. Entonces, es discutible porque todos esos temas que tienen que ver con lo axiológico son discutibles siempre porque tienen un punto de vista subjetivo. Miro desde lo que soy, desde quién soy. Entonces, al mirar desde quién soy, nadie puede a mí catalogarme, perdón, de buena reputación o mala reputación. ¿Quién lo dice? Tú. ¿Con base en qué lo dices? Entonces, cuando la otra persona dé la respuesta, bueno, se genera un intercambio de ideas porque nunca se va a coincidir. Y digo nunca se va a coincidir porque caemos en el tema central, en lo axiológico, subjetivo. Tú no miras igual a como yo miro. Entonces, ruido de nuevo, gozar de buena reputación. Bueno, y en la Asamblea Nacional dice si yo tengo buena reputación o no. La Asamblea Nacional dice si yo soy de reconocida honorabilidad o no. Bueno, discutible. Se los dejo allí de nuevo. Entonces retomo. Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación y haber ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años
Y aquí viene el énfasis del asunto. Y por favor, si tienen la guía o anoten por allí en un cuaderno, donde sea, en el celular, encierren esa I. Encierren la O que finaliza en el numeral 3. Encierren en un círculo la I y la O que están en el numeral 4. Y encierren en un círculo, un cuadrito, como ustedes quieran, una estrellita, la I o la Y o la Y, como le quieran llamar, que está en el numeral 5. Son importantes, muchachos, son importantes. ¿Por qué? Porque cuando usted utiliza estos conectores de I o la O, usted da una interpretación diferente. Leamos para que vean. Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación. Fíjense que hasta ahora llevamos solo comas. Haber ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años y tener título universitario de posgrado en materia jurídica. O, ojo con la I y la O. Ojo con la Y y la O. ¿Por qué? Porque en ese numeral 3, en conclusión, usted, además de ser venezolano por nacimiento, ser ciudadano de reconocida honorabilidad, usted tiene que ser abogado, que tenga reconocida competencia, que goce de buena reputación, que haya sido abogado, haya ejercido el derecho mínimo 15 años, pero que también, además de todo eso, tiene que tener posgrado. Usted tiene que tener posgrado. Ese I me lo incluye como un requisito incluyente que debe ir aunado, atado a todos los anteriores. Usted tiene que ser abogado, reputación, ejercer la abogacía no menor de 15 años y tener posgrado en materia jurídica. No es que si usted hizo un posgrado en química, eso le va a valer. No, tiene que ser en materia jurídica. Entonces, la O que viene de seguida también es importante. ¿Por qué? Porque esa O que está al final del numeral 3 y del numeral 4 me está indicando a mí, al lector de esa norma, que yo puedo cumplir con el numeral 3, el 4 o el 5, además de los dos primeros. Es decir, los dos primeros sí o sí. Y el 3, el 4 y el 5 puedo uno u otro. ¿Sí? Entonces, cuando leemos el 4, establece que haber sido profesor universitario en ciencias jurídicas durante un mínimo de 15 años, hace referencia también a los 15 años, pero ya no abogado, sino profesor universitario, y tener la categoría de titular, de profesor titular. Ese I es importante, porque no basta con que el profesor sea profesor en materia jurídica, tener 15 años como mínimo dando clases, sino que además tiene que haber alcanzado el escalafón de titular. Titular es el máximo escalafón, muchachos, en los que llegamos los profesores. Entonces, esa titularidad tiene que obtenerla. Si ese profesor cumple con todo eso, bueno, es profesor universitario en ciencias jurídicas, tiene 20 años dando clases, pero se quedó un profesor en categoría asistente, usted no sirve para postularse para magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Se exige la categoría de titular porque es el máximo escalafón. Entonces, por eso es que hice referencia cuando comenzamos los requisitos, que son requisitos exigentes para ser magistrado del TSJ, todos son exigentes. Entonces, no es como para ser diputado a la Asamblea Nacional. Bueno, la nacionalidad, 21 años y residir en la entidad correspondiente por tanto tiempo. No, si los comparan con los del Tribunal Supremo de Justicia, fíjense ustedes la gran diferencia que dista entre uno y otro. Entonces volvemos al numeral 4 al final. O, cuando hace referencia a la O, es que entonces, bueno, yo no soy jurista, es decir, no soy abogado, o sí soy, porque para ser profesor universitario en ciencia jurídica tienes por lo menos, bueno, no necesariamente. En el 4 tú puedes ser profesor en ciencia jurídica y no necesariamente ser abogado, pero en principio se debe interpretar que sí, porque si vas a ser
intérprete incluso de la Constitución a través del TSJ debe ser abogado. Entonces, pero bueno, no lleno los requisitos del 3. Soy abogado, pero resulta que, bueno, no tengo, no encuadro, digamos, dentro del resto de los demás. Entonces, por eso me hace la salvedad la Constitución, o en el 3, en el 4, o, y y vamos al 5. Ser o haber sido juez superior en la especialidad correspondiente a la sala para la que se postula. Eso quiere decir que si usted se postula a la sala de casación civil, usted tuvo que haber sido juez superior en materia civil. Juez superior son los que se conocen como jueces de alzada, es decir, a los jueces a los que usted acude después que tuvo una primera sentencia. Si usted obtuvo una primera sentencia de un tribunal civil, por ejemplo, en cualquier, digamos, área que usted haya reclamado, usted acude y le dan una decisión, le otorgan una decisión. Si esa decisión usted considera que no le favorece, no es favorable a sus intenciones, usted ejerce un recurso ante el tribunal superior correspondiente, que se conoce como recurso de apelación. Ese recurso de apelación se intenta ante un tribunal de alzada o juzgado superior, como le quieran llamar, tribunal de alzada, tribunal superior. Se le llama así porque está por encima del tribunal de oficio o de primera instancia. Este viene siendo como de segunda instancia. ¿Cómo no? Es de segunda instancia. Entonces, acudo ante el tribunal de segunda instancia para que se pronuncie respecto a esa sentencia que me dio el de primera instancia y me diga, mira, sí, el Tribunal Supremo, el Tribunal de Primera Instancia tiene razón, no modifico la decisión, la reafirma, o puede modificarla, o puede revocarla completamente. Eso lo hace un juzgado superior. Entonces, ese candidato al máximo tribunal de la República también puede es decir, en el ejercicio de las funciones de juez superior, tener un mínimo también de 15 años en el ejercicio de la carrera judicial y volvemos a la I. Y de reconocido prestigio en el desempeño de su función. Y volvemos también al tema de la axiología. Bueno, reconocido prestigio, ¿quién me da a mí el prestigio? ¿Qué es eso de prestigio? O sea, ¿qué es prestigio? Puede la RAE, incluso la Real Academia Española, darme una definición, pero yo también puedo formarme mi definición de prestigio. Entonces, el prestigio también es un concepto axiológico que guarda relación con la honorabilidad, con esa reputación a la que hacen referencia los numerales anteriores. Entonces, claros hasta aquí para continuar y ya cerrar con el tema 5, por favor. ¿Alguien que me dé feedback? Moisés. Moisés, ¿me escuchas? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien, entendido. Bueno, hay que saber adentrarse, por ejemplo, eso último de los requisitos para poder, Es pregunta de como eso, examen. hay que Oye, ponerle mucha atención. sí, son como muchos detallitos, pero todos guardan relación. Lo que tienen que estar pendiente es a las IES y a las O, porque cambia el sentido. Si no atienden a la lectura de la Y y de la O, el sentido de los requisitos cambia completamente. Porque incluso si yo, por ejemplo, les pregunto, mencione cuáles son los requisitos para optar a ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Y entonces ustedes vienen y colocan todos, así, corrido, una lista. Bueno, eso está mal. Y digo está malo, no me gusta hablar de lo malo y lo bueno, o del bien o del mal, pero está incorrecto. Está incorrecto porque si los colocan como requisitos concurrentes, es decir, que es necesario uno y otro, o sea, estamos mal allí. Porque recuerden que son necesarios uno u otro, uno u otro. A eso es lo que yo quiero hacer énfasis. Son uno u otro. Ahora, los dos primeros, sí, vale para todo, pero los tres últimos son uno u otro. Debes cumplirlos, debes llenarlos, bien sea uno u otro,
con esas Y que los enlazan, pero dentro de ese numeral. Cuando pasas al otro ya es otro requisito, ¿sí? En el cual puedes encuadrar, pero es otro requisito al anterior. Y es optativo. Al establecer la O, quiere decir que es optativo. Puede ser jurista, puede ser profesor universitario o puede ser o haber sido juez. Entonces, ¿se entiende hasta aquí? Perfecto, profe. Bueno, Sí, te esta escucho es a parte. ti, obviamente. ¿Ibas a hacer una pregunta? No. ¿No? Bueno, hasta los Ok, momentos no, profe. ok, perfecto. Entonces voy a silenciarte. Gracias por el feedback, Moisés. Voy a continuar entonces para allá. Estamos cerrando la unidad. Ok, entonces el gobierno y administración del Poder Judicial, alguien preguntaba también en el cafecito 5 que a qué se refiere eso. Bueno, les comenté en aquella oportunidad que todos los órganos del Poder Público Nacional tienen una dirección, es decir, un órgano que a su vez dentro de su estructura que los dirige, como todo, siempre hay un director en cualquier institución. Dentro de esa dirección, en el caso del Poder Judicial, ¿quién está? El Tribunal Supremo de Justicia. Está al mando como máximo eh, eh, tribunal de la República y máximo órgano del Poder Judicial. Él es el responsable tanto de la dirección como del gobierno, como de la administración de todo el Poder Judicial. ¿Esto qué le va a permitir dentro de sus funciones o dentro de esa dirección y administración? Que va a poder incluso, digamos, diseñar y poner en ejecución el presupuesto que haga para sí, que se diseñe para sí y del presupuesto todo del Poder Judicial. Estos presupuestos los diseñas y los ejecutas, pero recuerden también que el presupuesto nacional en general lo discute y lo aprueba la Asamblea Nacional. Eso ya lo tenemos. Pero este órgano particular, el Tribunal Supremo de Justicia, como director y encargado de la gobernación y la administración del Poder Judicial, tiene esa facultad. Está facultado para ello. Ahora, eso es algo que tienen que entenderlo de esa manera. O sea, ¿quién es el órgano director? Si la pregunta fuese, ¿quién es el órgano director del Poder Judicial? ¿Y quién administra? ¿Quién es el órgano director y quién administra, o qué órgano administra, perdón, porque no es persona, qué órgano administra el Poder Judicial? Bueno, la respuesta es sencilla, el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia dirige, gobierna y administra todo el Poder Judicial, desde la cabeza, que es el mismo, hasta toda la diseminación en todo el territorio nacional. Existe una figura que se conoce como la justicia indígena. En Venezuela, el 2.2 de la población venezolana es indígena, es un porcentaje bajito, pero bueno, esa, digamos, valoración de la población indígena, visibilidad de la población indígena se la dio la Constitución Nacional vigente. Entonces, fíjense que los incorpora hasta como diputados a la Asamblea Nacional. Y en el caso en el caso del Poder Legislativo y en el caso del Poder Judicial, les da la facultad para que ellos tengan dentro de su entorno, dentro de su ambiente, medios, digamos, caminos para resolver las problemáticas que a ellos se le presenten y aplicar los medios de justicia que ellos utilizan dentro de sus, eh, digamos, costumbres que tienen que ver con su idiosincrasia como indígenas, con sus tradiciones como indígenas que vienen de sus ancestros. Entonces, esa justicia indígena tienen que tener presente que solo se aplica en su ámbito, en su esfera de comportamiento, en su hábitat. No puedes aplicar una justicia indígena a una persona que no es indígena. Entonces, ellos resuelven, esto se traduce en que ellos resuelven sus conflictos de acuerdo a sus leyes internas. Por eso es que hay lo que se reconoce como una justicia indígena contemplada en el artículo 260. Esos conflictos,
Pueden existir, por ejemplo, conflictos de orden menos grave, como un daño social, algo leve, lesiones incluso, pero lesiones leves. Las lesiones en Venezuela se gradúan, tienen una gradación de acuerdo a la gravedad, según el Código Penal venezolano. Aquí estoy haciendo un paréntesis, ¿no? Porque es necesario para el tema de la justicia indígena y las lesiones que se puedan causar dentro de su hábitat. Digo lesiones físicas de humano a humano. Entonces, esas lesiones son leves, levísimas, graves o gravísimas. De acuerdo a la gradación de la lesión, la justicia indígena puede, digamos, eh, aplicar sus tradiciones, aplicar sus instancias de resolución de conflictos dentro de su ambiente. Si es una lesión grave, una lesión gravísima, no debe aplicarse la justicia indígena, se debe aplicar la justicia ordinaria. En ese caso, las personas, tanto la víctima como el victimario, que son indígenas, tienen que salir de la jurisdicción o justicia indígena e ingresar a la jurisdicción ordinaria, a la civil, a la que nos regula a todos. Entonces, en ese caso, la persona, por ejemplo, el indígena que le causó una lesión a otro grave o gravísima, pasa a la jurisdicción ordinaria, es decir, es juzgada, va a ser juzgado y el procedimiento se va a llevar normal por los tribunales ordinarios que cualquiera de nosotros como ciudadanos podríamos utilizar, y dentro de los cuales este, deberíamos ¿cómo les explico? Es la justicia natural, o sea, es lo que se conoce como principio procesal, como juez natural. No sé si han escuchado alguna vez la expresión. El juez natural se refiere a que los ciudadanos, nosotros debemos ser juzgados por nuestros jueces naturales. Juez natural significa al que corresponde, al que tenga la competencia. El juez natural en un caso penal no puede usted, si usted hurtó o robó, ser procesado por un juez civil o un juez laboral o un juez agrario que no tiene nada que ver con la materia penal, nada que ver. Entonces, eso es un juez natural. En el caso de la indígena también, ellos salen, digamos, de su esfera natural de justicia indígena y entran a otra justicia, que es la ordinaria, la de nosotros, que no somos indígenas, pero este, es necesaria porque en el caso de ellos solamente se resuelven con su jurisdicción indígena los conflictos que sean menos graves, que no generen daños gravísimos. Una lesión grave física, grave, gravísima, puede ser una desfiguración de rostro, la pérdida de una mano, de un pie, de un órgano del cuerpo. ¿Cómo regulas tú con una justicia indígena que incluso no va a conllevar a privativas de libertad o a otro tipo de sanción? ¿Cómo regulas tú un hecho tan grave? ¿Cómo sancionas tú con, con la aplicación de la justicia indígena, que obviamente se basa en métodos no privativos de libertad a una persona que le causó la pérdida de un órgano a otra? Le causó, por ejemplo, la pérdida de la visión por arrojarle, no sé, ácido de batería en el rostro y le desfiguró el rostro incluso. Entonces, eso no se debe regular por la justicia indígena. Si eso ocurrió dentro del ámbito indígena, debe salir de la justicia indígena y dirigirse a la jurisdicción ordinaria. Estos métodos que aplican los indígenas en su entorno tienen que ser de acuerdo a la ley y el orden público y apegados a la Constitución. Eso es lógico. O sea, ellos pueden tener su entorno, su ambiente y sus tradiciones ancestrales propias de ellos, pero nunca deben violentar a lo que establece la Constitución como norma primigenia y nuestra Carta Magna. O sea, esa es la madre de todas las leyes, de toda la justicia y toda la jurisdicción aquí en nuestro país. Ahora, aquí también hay una excepción. Además de los delitos graves, se exceptúan los delitos contra la seguridad de la nación. Si hay un indígena que incurrió en delitos que atentan contra la seguridad de la nación o del patrimonio público o tráfico, por ejemplo, de sustancias estupefacientes, debe salir también de la esfera de la jurisdicción indígena e ingresar a la esfera de la jurisdicción ordinaria, a la normal, a la común, a la que nos es aplicable a nosotros dentro del principio de juez natural. Entonces, creo que con esto cierro ya la justicia indígena y bueno, vamos entonces a pasar a lo que es la jurisdicción penal militar,
es parecida a la justicia indígena en el entendido, solo en el entendido, de que ambas son, digamos, unas jurisdicciones particulares, ¿no? Diferentes a la ordinaria. Cuando me refiero a ordinaria es a la que nos aplica a nosotros como ciudadanos comunes. Entonces, está la indígena y está también la penal militar. De eso solamente nos interesa saber, sin ahondar en detalles, porque no, ya hablamos de la ordinaria, cómo funciona la nuestra, es que son parte integrante también del Poder Judicial. Estamos en Poder Judicial, recuerden, que sus jueces son seleccionados por concurso. Concurso, cuando hablamos de concursos públicos. Por ejemplo, eh, para poder llevarlo al ámbito académico, nosotros como profesores de las universidades públicas nacionales autónomas ingresamos los fijos, ¿no? Los ordinarios, porque hay profesores contratados y hay profesores fijos u ordinarios. Yo, por ejemplo, soy profesora fija u ordinaria. Y para poder ingresar como profesor o docente fijo u ordinario, tienes que atravesar un concurso de oposición. Es decir, enfrentarte a otras personas o aspirantes que esperan obtener el mismo cargo. ¿Cómo te opones a ellos? A través de un concurso que organiza la misma universidad y básicamente consiste en medirte con ellos, con tus contrincantes en diferentes áreas y pruebas o filtros que se atraviesan para obtener el cargo. La otra figura es contratado. La universidad contrata por tiempos determinados a X profesor. Los profesores fijos u ordinarios somos quienes podemos escalar en las categorías de profesor y cambiar los tiempos de dedicación también. En el caso de categoría es subir de instructor, asistente, así hasta llegar a titular. Y bueno, y después jubilarse. Pero la máxima titularidad es, la máxima escalafón es la titularidad, ser titular como profesor ordinario. Entonces, los jueces son electos así, de ese modo. Es una especie, no, bueno, sí, es una especie de concurso público parecido al de docente, ¿no? Atraviesas una serie de pruebas en la que te enfrentas con otras personas aspirantes y bueno, gana, como quien dice, entre comillas, el que mejor, el que mejor se desenvolvió, el que obtuvo la máxima calificación o puntuación en cada uno de los filtros o pruebas que hubo que atravesar para alcanzar ese cargo en particular. Así ocurre con nosotros los profesores. Nos enfrentamos a otros colegas que aspiran a ingresar y bueno, gana el mejor. No todos los profesores son fijos u ordinarios. Hay profesores, ustedes deben tener, no lo sé, profesores contratados también, pero no sabría distinguirlos, pues. Cada quien sabe si es contratado, sabe si es fijo u ordinario. Entonces, eso se equipara a esta característica de la jurisdicción penal militar. Son jueces que van a seleccionarse por concurso, no es a dedo, no es que ven que te nombro juez, no. O no son como libre nombramiento y remoción, bueno, perdón, no son contratados. No ven, te nombro un rato juez y después, bueno, se te vence el contrato de juez penal militar en 3 meses. No funciona así. O sea, ingresas por concurso y para salir de la jurisdicción penal militar, debe ser sometido también a un proceso de revocación, de destitución, a un proceso administrativo que determine que incurres en faltas que te alejan del cargo y bueno, por lo tanto tienes que ser destituido. Lo último es que el ámbito de competencia, lógicamente, de ellos se va a basar en todo lo que tiene que ver con la justicia penal militar y los regula, a diferencia de la jurisdicción penal ordinaria, los regula a ellos el Código Orgánico de Justicia Militar. A nosotros nos regula lo que se conoce como el Código Orgánico Procesal Penal, con sus siglas COP, se le conoce como COP. Entonces a ellos los regula el Código Orgánico de Justicia Militar y a nosotros el Código Penal y el COP, el Código Orgánico Procesal Penal. Y por último, la competencia de esos tribunales militares se limita a los delitos de naturaleza militar. Yo trabajé en un tribunal penal militar en Aragua, y por hablarles los delitos de naturaleza militar, que más se ven, digamos, en la práctica es el delito de deserción, cuando el militar deserta.
deja las funciones, digamos, deja el cargo vacío, se va. Cuando una persona deserta es porque se va sin mayor explicación. O sea, deserta, sale de la jurisdicción militar, deja de ser militar un día cualquiera y bueno, esa persona es juzgada por la jurisdicción penal militar. También uno de los delitos que más se comete, de acuerdo con mi experiencia, es la sustracción de armas, de armas, sí, de armas y municiones, que forman parte obviamente de su accionar, de sus funciones como militares y bueno, esa sustracción de armas y municiones del ámbito militar para llevarlo al ámbito ordinario es otro de los hechos punibles en los cuales incurre la, la población, la comunidad militar y por lo tanto, bueno, son juzgados por la jurisdicción penal militar. Con esto cerramos la unidad número 5 y bueno, les voy a consultar lo siguiente. Son las 11:53 pm. Nos falta la unidad número 6. Como ya es casi mediodía, no sé, les consulto a ustedes, si continuamos, damos un break de 10 minutos para continuar con las 6 o damos un break quizá de 1 hora para que ustedes puedan almorzar, incluso yo también, descansar un poco la voz y continuar, porque se ha hecho un poco largo, bueno, son 3 unidades, pero me interesa que las escuchen y estén acá. Y bueno, y los que no pudieron obviamente estar van a tener la grabación. Me interesa continuarla por acá para que les quede la grabación. Y nada, les consulto, dejo abierto la intervención, la participación de ustedes. Si hacemos un break de 10 minutos para descansar y continuar con las 6 o esperamos, puede ser 1 hora, hora 30. Lo que me interesa es que se celebre la clase número 6 el día de hoy sábado, 17. Tenemos a Kim por aquí, vamos a ver. La opinión de todos es válida, pueden intervenir. Luego viene Fanny. Profe, me parece bien la de 1 hora precisamente para eso, para que todos puedan almorzar, si tienen que hacer algunas cosas y porque ya se viene, ya tenemos de las 8:30, entonces sí sería chévere de 1 hora. Sí, ya es mediodía, por eso lo digo también. Ok, perfecto. Aquí, Frangelis. Ay, Fanny, ya te doy el derecho de palabra, la habilité a Frangelis. Me disculpas, ya voy contigo. Frangelis, tienes el micrófono abierto. Sí, profe, me parece bien el de 1 hora. 1 hora, ok, Así me da chance de ok, cargar el teléfono ok, y eso también. buenísimo, muy bien. Voy con Fanny. Yo también coincido con las demás de que sea de 1 1 hora hora, de descanso. ok, Sí. perfectísimo, bien. Te voy a silenciar. María Luisa, ay, vamos a escuchar a María Luisa, primera vez que va a hablar. Cuéntanos, María Luisa. Bienvenida. María Luisa, tienes el micrófono abierto. Háblanos. Te escuchamos. Ok, no vas a hablar, María Luisa. Voy a silenciarte por aquí. Ok, otra persona, Moisés. Moisés, ¿de acuerdo con los 10 minutos o 1 hora? Concuerdo con las muchachas, profe, de 1 hora y media creo que está bien. Hora y media. Ok, muy bien. ¿Otra persona que se quiera pronunciar? Bueno, creo que nadie más por el momento. Vamos entonces a, bueno, Claudia quiere hablar también. Te escucho, Claudia. Preparar almuerzo y almorzar. No te escuché, Claudia. Que sí, profe, de acuerdo con que sea 1 hora y media para preparar almuerzo y almorzar. Perfecto, me parece muy bien a mí también. Entonces gracias por la intervención de todos los que participaron.
Ojo con esto, con que hayan participado 4, 5, 6, que hayan dado la opinión, no quiere decir con esto que el resto de las opiniones no se toman en cuenta. De hecho, si hay alguien que quiere, que le parece que mejor continuemos de una vez en 10 minutos, lo hacemos en 10 minutos en todo caso. Sin embargo, bueno, considero que lo ideal en este caso sería hacer la pausa más prolongada para eso, para que podamos comer, porque bueno, ya es mediodía y tenemos nuestras necesidades básicas como seres humanos. Tenemos hambre ya, hambre y bueno, descansa un rato y nos encontramos a la 1:30 para nuestra unidad 6. Y bueno, les adelanto que las evaluaciones son la próxima semana, son 5 evaluaciones, un foro por cada unidad, de la 3 a la 6, y hay un parcial de las unidades 3, 4, 5 y 6. Pero como ya informamos, la unidad 3 y 4 van a ser englobadas en un solo foro y las 5 y 6 en otro solo foro, o sea, un foro aparte. En total van a ser 2 foros contentivos englobados en 4 evaluaciones, porque al final en el primer foro se van a evaluar las 2 unidades 3, es decir, la 3 y 4, y en el segundo foro se va a evaluar las 5 y las 6. O sea, por lo tanto, la cantidad de evaluaciones se mantiene, solo que de evaluaciones en cuanto a ponderación e individualidad, pero la vamos materialmente a ejecutar en 3 tiempos. Ejecutamos un primer foro, ejecutamos un segundo foro y ejecutamos el parcial. Y así, bueno, cerramos con la unidad 6, después vamos con la unidad 7 y las sucesivas. Muchachos, no me queda otra cosa que desearles un feliz almuerzo, buen apetito. Y bueno, nos encontramos al rato por acá. A la 1:30 tenemos cita por acá. Voy a programar la reunión y nos vemos a esa hora. Feliz almuerzo y buen apetito.